Bienvenidos a un nuevo programa del Candidato a través de la pantalla de Pares TV. Estamos en el canal 30 de la televisión digital abierta y en parestv.com.ar. Faltan muy pocos días para las elecciones generales. Tenemos 6 aspirantes a la intendencia en Luján y tenemos la posibilidad ya de dialogar con uno de ellos. Una de las opciones electorales, específicamente representando a Patria Grande aquí en nuestra ciudad de Luján, habiendo superado sin sufrir demasiado las PASO, quedó consolidada como una de las opciones electorales. Se trata de Andrés Dur. ¿Cómo te va, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Bien? Sí. Bueno, nos decías que estás enojado. Nos viene bárbaro. ¿O no? Bueno, sí hacemos un programa divertido. Y bueno, por lo menos con pimienta, con picante. ¿En serio estás enojado? ¿Con qué cosas? No, bueno, en particular que en Luján se persistan cuestiones que debieran haberse cambiado de hace años. Bueno, nos enoja y nos anima también a seguir trabajando para que haya un cambio verdadero, ¿no es cierto?, para seguir contándole a los vecinos por qué creemos que la alternativa de Luján es Patria Grande, por qué hace falta una alternativa. Bueno, puntualmente esas cuestiones de la realidad cotidiana que creemos que es necesario cambiar, ¿no es cierto? Si digo viejas políticas, ¿se entiende? ¿Por ahí anda la cosa o no? Sí, viejas políticas, viejas prácticas, y la falta de reconocimiento de la trayectoria y del trabajo y de las necesidades, ¿no es cierto?, que tienen los vecinos, ¿no es cierto? Tenemos innumerables ejemplos para hablar de demandas postergadas, de beneficios que requieren nuestros vecinos, ¿no es cierto?, que la ciudad debiera brindar, que están completamente desvalorizados. Los servicios públicos, la infraestructura, en todos lados te dicen, bueno, por acá no he visto nunca la municipalidad, por acá no vi nunca el intendente, y bueno, creemos que esas son las cosas que nos enojan y por lo tanto nos animan a seguir trabajando, ¿no es cierto? Y como sociedad tendremos una parte de responsabilidad de no exigir o no interpelar debidamente a nuestros funcionarios, a las personas que elegimos, y solamente dejarlos hacer y bueno, después habrá que cambiar y nada más, o hace falta otro tipo de rol más activo como sociedad de exigir otro tipo de cosas. No, totalmente. Como sociedad tenemos que seguir profundizando en nuestras formas de organización y cuando hablamos de ese derecho, ¿no es cierto?, de peticionar ante las autoridades, bueno, entendemos que a nivel general el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, ¿no es cierto? Ahora bien, que nosotros nos quedemos sentados 4 años viendo lo que pasa, me parece que es algo que Luján tiene una trayectoria, ¿no es cierto? Luján tiene asociaciones, organizaciones sociales, movimientos políticos de distinto tipo, que luchan por mejorar aspectos de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Sí. Y hay que reforzarlos, hay que darle un salto a todo eso y seguir entendiendo y luchando todos los días para que haya cambios en nuestra ciudad, ¿no? Andrés, han pasado en las últimas décadas por Luján gobiernos peronistas, radicales, vecinalistas. ¿Su visión al respecto es que se han asemejado mucho o que han tenido diferencias marcadas entre algunos periodos y otros? No, han tenido diferencias, pero un cierto hilo conductor, ¿no es cierto?, que nosotros creemos que hay que modificar. Podemos recordar en la historia de Luján periodos en los que hubo aspectos de la gestión que fueron resaltados, ¿no es cierto?, que son destacados. Pero hay otros aspectos que se profundizan. Para nosotros, la participación de la comunidad en la planificación del desarrollo de la ciudad es uno de los aspectos que viene relegado, ¿no es cierto? El trabajo, ¿ese famoso presupuesto participativo? El presupuesto participativo, digamos, logramos una ordenanza del Banco de Tierras y no tenemos conformado el Consejo Consultivo permanente que lo va a llevar adelante. Generar un espacio de debate permanente para el Código de Ordenamiento Urbano fue una lucha.
cuando es una norma que va a modificar la vida cotidiana, y eso pasó en el gobierno de Rosso, luchar para que escuchen y den un espacio de audiencia pública, el gobierno de Luciani lo mismo, luchar para que tome en cuenta el pensamiento de distintos de la sociedad y no de los actores sociales, por ejemplo, como Patria Grande, que nos hemos manifestado, ¿no es cierto? Nosotros creemos que no es que estamos reclamando que nos escuchen a nosotros, estamos reclamando otra política en cuanto a cómo se escucha a la sociedad y se le da participación en las decisiones que hacen a su vida cotidiana. ¿Es posible ir permanentemente detrás de los problemas que sabemos que generalmente una gestión tiene que afrontar, sobre todo cuando viene de muchos años complicados, y a su vez ir escuchando las propuestas, los pensamientos, los reclamos lógicos de los distintos sectores? Es posible porque en realidad el Estado municipal no tiene que ir detrás de los problemas, tiene que ir adelante. Nosotros tenemos que ir a un Estado municipal que planifique, ¿no es cierto? Pero que planifique no entre gallos y medianoche, ¿no es cierto? Y que trate de proponernos soluciones que después nos las encontramos con que son dudosas, como ahora se está charlando todo este tema de la cuestión del basural, el tratamiento de residuos, ¿no es cierto? Necesitamos un Estado que planifique participativamente, que el conjunto de la población decida y tenga participación en hacia dónde va la ciudad de Luján, ¿no es cierto? Hoy por hoy nosotros tenemos un Estado que es ausente en el sentido de la planificación tanto urbana como del desarrollo, y lo que tenemos es que planifica el sector privado, ¿no es cierto? Decide dónde va a poner sus fichas y promocionar sus negocios. Y bueno, para el sector privado es su objetivo, ¿no es cierto? Hacer negocios. Ahora, para el Estado tiene que planificar con otro objetivo. Ahora, ¿no te cruzás con intereses complicados? Digamos, un intendente puede gobernar teniendo que, llamémosle, no sé si atacar, pero sí por lo menos resguardar ciertas cuestiones y tocando intereses que por allí sabemos que son importantes. Es una de las cuestiones que vemos que podemos ver incluso del gobierno nacional. O sea, ha logrado muchas cosas, resaltamos, ¿no? Y reconocemos muchos logros del gobierno nacional al mando del Estado en estos últimos años. Sin embargo, llega un punto en donde determinadas transformaciones requieren afectar intereses, ¿no es cierto? Lograr que determinados bienes y servicios estén a disposición del conjunto de la población requiere afectar intereses, ¿no es cierto? Ahora, afectar intereses significa ir en contra, diametralmente en contra de que se desarrollen las empresas, de que se desarrolle el sector privado. No implica ir diametralmente en contra, implica que haya medidas, ¿no?, complementarias que permitan que crezca el conjunto de la sociedad, no que se beneficien unos pocos. Y bueno, eso es a lo que nosotros apuntamos, y creo que un intendente tiene muchas herramientas para trabajar en el desarrollo de la comunidad, afectando ciertos intereses para el beneficio del conjunto de la comunidad. ¿A qué sector de Luján puede representar el movimiento que encabezas vos? ¿A qué lugar? ¿Opciones para quiénes? Habiendo quedado en las PASO otra opción que viene de una raíz similar, aunque con diferencias bastante marcadas, como es el Frente de Izquierda. Luján, ¿a quién va a representar? ¿A quién le habla o a quién quiere llegarle con su mensaje desde tu sector? Patria Grande le quiere llegar a toda la ciudad de Luján, ¿no es cierto? Nosotros no buscamos, porque nos planteamos como una alternativa real para gobernar la ciudad. Nosotros no nos planteamos llegarle al votante que tradicionalmente vota a la izquierda, ni el votante. Nosotros Patria Grande es una alternativa para todos los vecinos de Luján, ¿no es cierto? Los que desde el punto de vista político, los que están viendo el giro conservador que nos muestra el arco político a nivel nacional. Es la primera vez que tenemos los tres candidatos a presidente que estuvieron con más posibilidades, ¿no es cierto? Los tres primeros de las primarias estudiaron en una universidad privada. La primera vez en la historia. Para los lujanenses que ven que es necesario desarrollar otra política,
¿no es cierto? Patria Grande es una alternativa para todos, para los que ven que ese giro conservador que se ve en la política nacional, que desde todos los aspectos nos plantea una tendencia hacia el ajuste, hacia mayores dificultades económicas del año que viene, para todos esos vecinos es una alternativa. Pero también es una alternativa para todos los vecinos que encuentran que la municipalidad tiene que resolverle sus problemas, ¿no es cierto? No tiene que ser un obstáculo a la municipalidad, tiene que ser un motor del desarrollo local. Para todos esos vecinos es una alternativa Patria Grande. Nosotros creemos, por un lado, que el gobierno de Luciani no ha ejecutado medidas concretas en ese sentido. Creemos que la propuesta del resto de los partidos, por ejemplo del Frente para la Victoria, es una cáscara de marketing, ¿no es cierto?, y de que nos vende la necesidad de tener un gerente para Luján, ¿no es cierto?, un gestor para llevar y traer papeles a Capital. Contratamos una empresa que lleve y traiga papeles. Para conducir los destinos de la ciudad hace falta vecinos comprometidos de Luján que la viven todos los días, que viven en los barrios de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Por eso creemos que para los que no podemos elegir otra cosa, y por eso Patria Grande es la alternativa de Luján. Es una alternativa para todos esos vecinos. Andrés, después de las PASO, ¿qué sensaciones les quedaron? Nosotros vemos, por un lado, vemos que es necesario llamar la atención de ciertos vecinos que han elegido en las primarias al actual intendente, que observen que durante la misma elección se estaban sucediendo inundaciones, la 7ª inundación en nuestro distrito, la gestión actual no tuvo respuesta, digamos, o la respuesta que tuvo fue distinta a la de las 7 anteriores, o sea, no pudieron establecer ni siquiera un aprendizaje de cómo intervenir en las inundaciones, ¿no es cierto? Lo que me dejan las primarias es que existe una polarización del arco político que hemos visto, ¿no? Y que se trata de favorecer una polarización entre dos opciones que se trata de traducir a nivel nacional también y de extrapolar a Luján. Creemos que bueno, en ese sentido es necesario seguir planteándole a los vecinos que hay que trabajar sobre otras alternativas, ¿no es cierto? Me parece que un poco las primarias nos dejan un mensaje de seguir trabajando para hacer reflexionar a los vecinos sobre las políticas o los políticos que han llevado a Luján al lugar que está hoy y de qué manera los que nos presentamos también somos una alternativa real, ¿no es cierto? Que nos conozcan, que podamos hacerles conocer nuestra propuesta. Andrés, ¿y qué ejemplo puntual, bien concreto para compartir con la gente podés transmitir con respecto a qué se pudo lograr organizados y qué no se podía y no se podía y no se podía anteriormente? ¿Qué fruto se consigue a partir de? Es clarísimo, o sea, yo obviamente te voy a dar ejemplos de Patria Grande, pero Luján tiene muchos otros ejemplos. En la inundación del año pasado, de 2014, y después de reclamarlo por distintos mecanismos, la organización y el reclamo de esos vecinos impulsó que hoy sea una realidad la relocalización de una cantidad de familias, ¿no es cierto? Por otro lado, y eso por ahí vamos de atrás para adelante, pero Patria Grande con su organización ha logrado desarrollar y llevar adelante un bachillerato popular, entonces brindar una alternativa de educación a jóvenes y adultos, principalmente en el barrio Ameguino. Con la organización de distintos vecinos en Patria Grande llevamos adelante un centro cultural en el centro de Luján, en la calle Mitre. Con la organización hemos logrado dar una solución habitacional a muchos vecinos de Villa del Parque y esa experiencia, que por un lado es una solución habitacional,
pero por otro lado es una solución de trabajo. O sea, se han conformado cooperativas de trabajo que construyeron viviendas para los miembros de la cooperativa y para otros vecinos, y que se muestran como un ejemplo de cómo el Estado puede favorecer el acceso al trabajo genuino, ¿no es cierto?, de muchos vecinos. Bueno, nosotros nos organizamos, armamos cooperativas, construimos viviendas y ahora estamos también haciendo obras públicas, ¿no es cierto?, tomando obras públicas del Estado municipal. Las garitas de colectivo, las rampas de La Valle y Rivadavia, entre otras, ¿no es cierto?, las han construido cooperativas que se organizan, compañeros de Patria Grande y otros no, pero cercanos, que se organizan, que gestionan ante el municipio. Bueno, denos a nosotros una obra, trabajo genuino, albañiles de Luján, ¿no es cierto?, construyen la rampa, benefician el tránsito, el trayecto de los vecinos por la ciudad y además se generan trabajos genuinos. Creo que el fortalecimiento de la organización popular es algo que se debe encarar desde el Estado, ¿no es cierto? Y nosotros lo tenemos como ejemplo. Andrés, el otro día tenía la posibilidad de dialogar con referentes del Frente de Izquierda y yo les decía, ¿por qué no es posible en Luján una unidad? Si en definitiva por allí las diferencias son mínimas o hasta de formas y no de fondo. Y puntualmente me planteaban, porque por ejemplo Patria Grande apoya e integra las cooperativas de trabajo, por ejemplo con las que se construyeron viviendas en Villa del Parque, decían, y así en realidad están fomentando trabajadores a los que no se les respeta el convenio, que no tienen los elementos suficientes para trabajar, y nosotros no vamos a apoyar eso porque nosotros queremos que el sueldo sea el de la canasta básica y los planteos que ellos realizan. ¿Qué te queda de eso? Bueno, dos cosas. Primero, que la unidad del campo popular es un trayecto, ¿no es cierto?, que hay que seguir, y Patria Grande es un ejemplo de cómo viene trabajando en la unidad del campo popular. Patria Grande es el resultado de la unidad de dos organizaciones de Luján, ¿no es cierto?, que en el año 2013 Marea Popular se presentó a elecciones, el Frente Popular Darío Santillán venía trabajando en muchas actividades de hace más de 10 años en distintos aspectos de la ciudad. Bueno, Patria Grande es un ejemplo de cómo se puede llegar a la unidad y es el camino que nosotros proponemos y no descartamos que en un futuro estemos en un proceso de unidad también, por lo menos en el tema electoral, con compañeros del Frente de Izquierda y con otros compañeros, con compañeros también que hoy que se van a encontrar con las medidas de ajuste de Scioli o que se tuvieron que tragar el sapo. Bueno, nosotros los invitamos a integrar un espacio nuevo en un futuro que plantee una alternativa real, para que no tengamos que elegir entre entre tres presidentes que estudiaron en una universidad privada, ¿no es cierto? Le vamos a proponer a otros sectores del campo popular la unidad. Y después le seguimos preguntando, por ejemplo, ante esta cuestión de las cooperativas. Sí. ¿Y mientras tanto qué? Mientras tanto esos compañeros no tenían trabajo. Entonces nosotros valoramos que en el mientras tanto los compañeros se organicen, forman parte de una cooperativa y van accediendo a distintos derechos. A partir de ahora, nuestras cooperativas se están integrando al movimiento de trabajadores excluidos y a través de ahí a la CETEP, que es la Central de Trabajadores de la Economía Popular. También es un proceso de unidad. Ahora, a partir de ahora, nuestros compañeros van a poder tener acceso a una mutual y se está peleando para que los trabajadores de la economía popular sean reconocidos como sindicato y entonces puedan pelear condiciones laborales mejores, salarios, ¿no es cierto?, con sus empleadores, en este caso con el Estado. Hay cooperativas que hacen de recicladores, hay cooperativas de feriantes, hay cooperativas de cultura, ¿no es cierto? Bueno, que los trabajadores de la economía popular puedan mejorar sus condiciones de trabajo. Entonces sí, o sea, es una crítica puntual la que hacen los compañeros, que no nos distancia políticamente en lo más mínimo y que nos pone en el camino de resolver, ¿no es cierto?, en un futuro, cuáles son las formas de llegar a una unidad que nos permita decir, bueno, ¿por qué en Luján no podemos tener concejales y por qué no un intendente distinto, ¿no es cierto?, de un espacio que jamás hasta ahora en la historia de Luján ha llegado al poder de nuestra ciudad. Andrés, aparte de honestidad, ¿qué tiene que tener un intendente para
llevar adelante soluciones concretas y poder gestionar óptimamente. Honestidad lo damos de antemano ya como aceptado, ¿sí? Claro, claro. Honestidad y... Claro, claro. Es mucho más, porque en algún momento se decía, cuando uno elegía un candidato, es decir, roba pero hace, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que queremos algo de honestidad en un candidato y es una pregunta adecuada, porque el actual intendente se le puede decir que es honesto, pero no hace. O sea, necesitamos mucho más que honestidad para un intendente, y obviamente que necesitamos un equipo de trabajo que asesore al intendente y que trabaje mancomunadamente. Necesitamos cercanía con las problemáticas de los vecinos. Nosotros necesitamos un intendente que cuando llegan los vecinos a verlo, salga a la puerta, ¿qué les pasa? Vengan a charlar, a ver. Necesitamos un intendente que esté cerca de los vecinos, que se acerque a los barrios y que tenga un equipo de trabajo que esté capacitado, que tenga un equipo de trabajo acorde, y que luche cotidianamente, día a día, por resolver los problemas de los vecinos. No puede ser que uno vaya a visitar al intendente, a solicitarle algo, y al intendente o cualquiera de sus funcionarios, ¿no es cierto? Porque en este caso tiene que delegar en funcionarios que cumplan con la misma idea, ¿no es cierto? Que vuelva a la semana y se olvidó de lo que le pediste la semana anterior, que habló con otro vecino y le dijo lo contrario. O sea, nosotros necesitamos un intendente que gestione un poder ejecutivo que esté cerca de los vecinos y que les dé soluciones. Y bueno, en ese contexto, imagino que se siente capacitado porque por algo se presenta, pero ¿tiene el grupo, considera realmente que tiene el grupo como para poder llevar adelante un municipio? Sí, sí. ¿Quiénes serían, por ejemplo? Sí, sí. Nosotros tenemos compañeros abogados, trabajadores sociales, biólogos, ingenieros agrónomos, arquitectos, o sea, en distintas ramas, ingenieros civiles, industriales. Tenemos en distintas ramas de profesionales, compañeros de Patria Grande o vinculados a Patria Grande, que los conocemos por su honestidad y por su capacidad de gestión en el sentido en el que estamos diciendo, para llevar adelante el trabajo en la municipalidad, ¿no es cierto? Referentes de la cultura para la gestión cultural. Entendemos que sí, que tenemos obviamente ese equipo de trabajo, que lo podemos construir y que además Luján está dispuesta a ponerse mancomunadamente a trabajar por la ciudad, ¿no es cierto? Y esa es la convocatoria que también vamos a hacer como intendente, ¿no es cierto? Una convocatoria a trabajar mancomunadamente por un conjunto de objetivos que vengo planteando, ¿no es cierto?, en lo que va de la charla, para nuestra ciudad. Ahí está. Sos de Luján, Andrés, has visto transformaciones de la mano del crecimiento de aquel Luján, del Luján un poco más cercano y del Luján actual, y has visto crecer las dificultades, que lógicamente todo crecimiento trae aparejado. En materia de seguridad, algunos por qué, algún diagnóstico previo. No me digas cómo vas a hacer cuando tengas al comisario acá enfrente, cómo se va a organizar o todo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó socialmente? ¿Por qué se agravaron tanto los problemas de inseguridad? Bueno, hay que tener en cuenta que el crecimiento de la ciudad va aparejado al crecimiento de una problemática que trasciende a nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y la cercanía de la ciudad con el conurbano y la persistencia de determinadas problemáticas sociales hacen que se generen condiciones para que distintas redes delictivas se instalen en nuestras ciudades, ¿no es cierto? Creemos que si hay que pensar en eso, hay que pensar en un problema de carácter provincial y nacional, ¿no es cierto? Luján no está aislado de esa problemática. La corrupción que se encuentra en la policía de la provincia, ¿no? La falta de formación que tiene la policía de la provincia, su impronta todavía represiva y poco cercana a los derechos humanos, hace que se dificulte el acceso a la seguridad. Y a veces cuando uno dice derechos humanos, bueno, habrá muchos vecinos que cierran la persiana y dicen no,
y los derechos humanos de los delincuentes y los derechos... No, acá los derechos humanos son los derechos humanos de todos, ¿no es cierto?, de todos los habitantes de nuestro país. Y si no hay justicia, si no hay derechos humanos para todos, no hay justicia y no hay seguridad. No hay posibilidad de seguridad si no hay justicia y derechos humanos. Tenemos que hablar un poco de eso. O sea, ¿qué nos pasó? Tenemos que hablar un poco de eso. ¿Qué nos pasó en Luján? O sea, tenemos una gestión que ha ido para atrás en los emergentes, ¿no es cierto?, en la atención a la niñez, en el acceso a la cultura, a la educación de nuestros pibes, en el acceso a la tierra y la vivienda. Es una gestión que ha ido para atrás. Entonces, si va para atrás, imaginemos lo que pasa cuando se fortalecen círculos viciosos de marginalidad, ¿no es cierto? Falta de trabajo, falta de educación, falta de transporte, falta de salud. Y esas son cosas en las que la municipalidad puede trabajar mucho y lamentablemente no lo ha hecho en los últimos años. Andrés, después de la cantidad de votos que han cosechado en las primarias, ¿cuál sería un objetivo con el que se darían por satisfechos? Porque hoy vemos un escenario bastante, como lo marcabas, polarizado. Patria Grande quiere romper eso. ¿Quiere llegar hasta dónde? ¿O cuál es la idea? Nosotros tenemos como idea, obviamente, gobernar la ciudad. Planteamos una alternativa de gobierno para la ciudad. Las posibilidades reales, materiales, tienen que ver mucho con que el vecino nos conozca, con que se conozca nuestra propuesta y con que nuestra propuesta tenga resultados concretos dentro del Estado municipal para mostrar, ¿no es cierto? Nosotros hemos presentado proyectos de ordenanza sin ser concejales, algunos se han aprobado, otros están en tratamiento, otros se han aprobado y no se han aplicado, que esa política distinta que necesita Luján tenga expresión en el Estado municipal. Es el objetivo que nosotros tenemos, para poder llegar a que haya un gobierno distinto de la ciudad de Luján, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decimos, bueno, hoy se elige el intendente y 10 concejales. Nosotros creemos que Patria Grande tiene que estar entre esos 10 concejales. Mejor sería si fuera yo el intendente. Pero estamos en un camino en donde creemos que los vecinos tienen que darle la posibilidad a las propuestas de Patria Grande, ¿no es cierto?, a los proyectos de Patria Grande, de ser parte del Estado municipal. Creo que ese es el objetivo que nosotros tenemos para estas elecciones. Para eso saben que tienen que tener un crecimiento importante. ¿Qué se ha hecho del 9 de agosto a esta parte? Bueno, por un lado es cierto que el panorama electoral se despeja porque hay opciones que ya no están, incluso las que fueron en interna, que algunos habrán optado porque no gane tal. O quizá no se sienten conformes con el resultado. Votos que no se van a repetir. Que no se van a repetir, claro. Nosotros lo que hemos hecho es obviamente profundizar la campaña. Ahora hay 6 candidatos a intendente. Entre los 6 hay que elegir el intendente y 10 concejales. Hemos seguido trabajando en los barrios. Hemos acompañado y sobre todo haciendo difusión del acompañamiento que estamos haciendo de los vecinos del barrio La Loma, San Fermín, ¿no es cierto?, los que se inundan. Queremos hacer conocer ese trabajo, porque el acompañamiento que nosotros estamos haciendo a esos vecinos está permitiendo que desarticular el sistema tradicional de clientelismo, de vení conmigo que te dé la casa, ¿no es cierto? Estamos desarticulando ese procedimiento. Están trabajando compañeros que no van a recibir casa, que viven en otros barrios y que son reconocidos por los mismos vecinos, ¿no es cierto?, de cómo ese acompañamiento está permitiendo que se garantice un derecho, que es el derecho a la vivienda digna de esos vecinos. Entonces, ese trabajo que estamos haciendo en esos barrios queremos que se conozca, porque eso es lo que queremos hacer para todo Luján, ¿no es cierto? Queremos desarticular esos procesos de construcción política a través del clientelismo,
La construcción política, de la opción que sea, debiera construirse de otra manera. Y el Estado debiera llegar a los vecinos porque tienen derechos y necesidades, no porque son amigos de tal, ¿no es cierto?, o porque están a favor de cuál. Y esa es la política de Patria Grande que se expresa hoy en el barrio Padre Varela, San Fermín, La Loma, Santa Marta. Son barrios muy grandes de Luján que viven problemáticas muy importantes y eso es el mejor ejemplo que nosotros le podemos dar a la comunidad de Luján de qué es lo que queremos para todos. Ahí está. ¿De dónde sacás optimismo cada día que te levantás y decís la flauta, lo que hay por delante, esta montaña, con qué la muevo y con qué la mueves? Bueno, el apoyo de muchos compañeros, el estar formando parte de una organización importante, con compañeros que dan una mano en todo y también el reconocimiento de los vecinos, porque incluso es el reconocimiento de vecinos que tienen otras tradiciones políticas, vecinos que me conocen de distintos ámbitos de la vida social de Luján, obviamente porque vivo en Luján y transité toda mi vida acá. El acompañamiento y, viste, el reconocimiento de vecinos que, bueno, vos decís, bueno, por haber ido a la escuela juntos no tiene nada que ver, pero eso es un reconocimiento, que por haber ido a la escuela juntos y eso te conoce, sabe quién sos y te lo dice, ¿no es cierto? Y te dice, seguí así, ese camino que elegiste está muy bueno y te votamos en agosto y te vamos a volver a votar en octubre. Uh-huh. Bueno, imaginan entonces un crecimiento de las PASO a este 25, ¿de cuánto? Nosotros esperamos poder entrar al Consejo Deliberante, ¿no es cierto? Es nuestro objetivo. Para eso hay que multiplicar, calculamos que por 5 nuestros votos. Suponen que los votantes del Frente de Izquierda, que después con el nuevo recuento ya definitivo, no han superado el piso del 1,5. ¿Creen que ese casi 1,5, porque fue 1,47, sí, puede ir en buena parte a Patria Grande? Yo creo que puede ir en buena parte porque nosotros también a nivel nacional, en las primarias, llamamos a votar a las distintas opciones de lo que nosotros llamamos el campo popular. Así como el año pasado les propusimos a esas organizaciones hacer unas primarias del campo popular y tratar de definir entre todos un candidato a intendente. Se lo propusimos a sectores que hoy están en el Frente para la Victoria. ¿Quiénes? Del Movimiento Evita, compañeros, bueno, obviamente del Frente de Izquierda, de la Unidad Popular, de Víctor de Genaro. Se lo propusimos a esos sectores ir a unas primarias del campo popular. Bueno, en ese sentido, como esa política no tuvo éxito, evidentemente, les propusimos, nosotros no teníamos candidato a intendente, votamos a nuestros votantes, propusimos, bueno, votemos alternativas dentro de todas esas, alguna. Hoy por hoy no hay, ha pasado solamente Nicolás del Caño como alternativa a presidente de todo ese arco. En Luján la boleta de Nicolás del Caño no tiene candidato a intendente, nosotros no tenemos candidatos en el resto de las categorías. Creemos que puede ser para esos votantes, ¿no es cierto?, una alternativa completar su boleta con la de Luján con la de Patria Grande. Desde el Frente de Izquierda, también en la charla que te mencionaba que he tenido, reclamaban que Patria Grande salga a decir públicamente que apoyaban a Nicolás del Caño del Frente de Izquierda y al gobernador también, al candidato a gobernador del FIT, y que de esa manera iban a obtener el apoyo a nivel local. Bueno, nosotros efectivamente, dentro de las alternativas que hubo en agosto, vemos obviamente, como decíamos desde el año pasado, un giro conservador en todo el arco político, el Frente para la Victoria, el macrismo obviamente, el masismo también, que plantean propuestas, digamos, para decirle a los vecinos que quizá quieran optar por esas alternativas a nivel nacional. Esas alternativas para nosotros son una profundización de las distintas problemáticas que vemos, ¿no es cierto? Quizás alguna de ellas garantizará mayor continuidad de los beneficios que se han logrado hasta ahora, ¿no es cierto?
quizá el gobierno de Scioli garantice mayor continuidad de lo bueno que se ha hecho hasta ahora. Pero entendemos que a nivel nacional es necesario votar una alternativa a esas opciones como efectivamente es Nicolás del Caño y en la provincia Néstor Pitrola. Bien, Andrés, se cumplió el tiempo y vamos a hacer el último segmento que tiene que ver con un pequeño ping-pong dialéctico. Te invito, primero para que tengas un par de opciones ahí. ¿Midachi o Lelutier? Lelutier. ¿Sociedad rural o Tecnópolis? Tecnópolis. ¿Periodismo militante o periodismo independiente? No, ninguno de los dos. ¿Clarín miente? Sí. ¿Menem o de la Rúa? Yo no los voté. ¿Salaberry o Prince? Prince. ¿Billetera Matagalán? Billetera Mata Galán, me mataste. ¿Abstención? Abstención. ¿El que no llora no mama y el que no afana es un gil? El que no afana es un gil. ¿Pueblo chico? Patria Grande. Andrés, gracias por la visita. Vamos a hacer una pausa Sí, verdad. y vamos a dialogar en un instante nada más con quien es candidata a primer concejal de esta misma lista de Patria Grande. Muy bien, señores, una pequeña pausa y ya estamos de regreso en el candidato con Guadalupe Ledesma, como dijo Alejandro, primer candidata a concejal por este espacio. Beta, la tradicional casa de la calle Alsina, sigue creciendo y a su línea de electrónica, alarmas y audio para autos, agrega ahora todo en instrumentos musicales, equipos de sonido, iluminación, amplificación. Beta escucha tu necesidad y diseña un presupuesto para resolverlo, con atención paciente y personalizada. Beta. Casa Central Luján, Alsina 1083. Sucursal Rodríguez, Avenida Italia 695. Moto Luján, de Carlos Frascaroli e Hijos. Concesionario oficial Honda. Atendemos tu moto en nuestro taller. Service y repuestos originales. Llévala hasta en 60 cuotas sin anticipo. Moto Luján, desde 1980, junto a la comunidad. El 9 de julio 854. Maneja responsablemente. Usa casco. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos crecés también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Seguimos en el candidato, hablábamos hace minutos nada más con quien es aspirante a intendente por el Movimiento Popular Patria Grande, hablamos de Andrés Dur, y en este caso vamos a saludar a quien ya está aquí ubicada en la mesa, Guadalupe Ledesma, quien quiere ocupar una banca en el Consejo Deliberante. Así es, Alejandro. Gracias, Guada, por estar acá.
Gracias a ustedes. Lo primero que te quería preguntar es esto. Me parece que tenemos lío con eso y me parece que deberíamos cambiar. Cuando uno vota a intendentes, como que delega y deposita todo en la figura del intendente. Y sin embargo, se propone como una lista de 10 concejales que tienen que ver con dos universos distintos. Uno va a ir al Ejecutivo, otro va a ir al Legislativo. Son complementarios, se corresponden, deben tener relación, pero son trabajos bien distintos. Entonces, cuando uno se propone, casi que podría decir que se votarían por separado. Uno podría cortar lista, ¿no? Decir, este me gusta como intendente, pero quiero que parte de estos concejales entren al Consejo Deliberante, porque desde ahí se construye la mixtura y la variedad para que se construya otra cosa. ¿Cuál es tu visión como primer candidata a aspirar a estar en el Consejo? Y nosotros vemos que, como bien decís vos, son dos poderes muy diferentes. Uno se encarga del hacer, ¿no? Un poco lo que hablaba hoy Andrés, de todas las obras de infraestructura que hay que hacer para mejorar la ciudad. Y el legislativo se encarga de toda la parte más justamente de ordenanzas, de leyes y de la planificación que también hoy comentaba Andrés. A nosotros nos parece que tiene que haber una complementariedad, porque por ejemplo desde el Consejo Deliberante nosotros hemos promovido algunos proyectos de ordenanza que se han transformado finalmente en ordenanzas, pero después el Ejecutivo no ha tenido todavía la voluntad política de llevarlos adelante. Así que en ese sentido, más allá de que sean poderes distintos, tendríamos que encontrar como sociedad para reclamar que las cosas que se hacen en el legislativo, que parece que son más invisibles porque tienen que ver con leyes y no con algo que se ve, tendría que poder tener una complementariedad con el Ejecutivo para que haya más transparencia y para que se vea el peso específico que tiene que tener el Consejo Deliberante como un cuerpo deliberativo que está trabajando para todos los vecinos de Luján. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que más allá de las diferencias y de la variedad que hay, que se muestra en el Consejo Deliberante, que no es así como se le demuestra en el Ejecutivo, porque son todos los cargos provenientes del ganador, creemos que tiene que haber una voluntad de ese Ejecutivo de poner en marcha los proyectos que se aprueban finalmente en el Consejo Deliberante. Guadalupe, cuando uno habla de un Consejo Deliberante, hoy lo sitúa los lunes por la tarde, cada 15 días en la sesión, y es el lugar en el que uno más lo familiariza, ¿no? con los concejales. Desde tu lugar, más allá de esa función específica, como concejal, ¿dónde crees que no podrías faltar? ¿Tendrías que estar? ¿A dónde? En caso de ser electa. ¿Vos te referís a las comisiones, por ejemplo? Por ejemplo, a las comisiones y, por ejemplo, en el día a día, el trabajo que por ahí no se ve tanto. Claro. Bueno, por un lado, para comentar, valoramos el hecho de que este año las sesiones del Consejo Deliberante se estén haciendo por la tarde, en un horario en que generalmente las familias trabajadoras ya no tienen un trabajo y podrían acercarse a participar de las sesiones del Consejo. Nosotros volvemos a proponer esta idea de la democracia participativa y que la ciudadanía pueda efectivamente estar en las sesiones del Consejo si así lo desean. Era bastante privativo que fueran los jueves a las 10 de la mañana como eran hasta el año pasado, así que eso lo valoramos por un lado. Seguimos viendo que falta, por ejemplo, que ese Consejo Deliberante tenga como más vida y no se quede solamente en el casco de la ciudad, sino que también pudiera rotar por las localidades, que la gente que le va a costar trasladarse hasta Luján, porque es un horario que se hace en la noche medio rápido o que no se pueden acercar, también tenga la posibilidad de plantearle proyectos a sus concejales en el mismo lugar donde viven y que haya una rotación. Eso por un lado. Por el otro lado, mi trayectoria personal en la organización, venimos trabajando hace un montón con los vecinos y desde la organización en el trabajo de urbanismo más que nada y de la problemática de la tierra y la vivienda, básicamente. Nosotros creemos igualmente que muchos concejales tienen solamente la obligación de estar
presentes el día de la sesión y creemos que eso no ayuda tampoco a conformar buenos proyectos de ordenanza. Nosotros lo hemos visto desde afuera cuando hemos pedido reuniones con las diferentes comisiones, que muchas veces no están todos los integrantes de la comisión los días que pedimos una audiencia. Creemos que en ese sentido tiene que estar mucho más cerca de la gente un concejal, que es un funcionario que se debe al pueblo, así que en ese sentido nuestras propuestas tienen que ver con nuestra forma también de actuar y de cómo conseguimos la política, estando cerca de la gente y no solamente los días que hay sesiones, no solamente para votar un proyecto de ordenanza. En función de eso, Guadalupe, ¿crees que el acompañamiento, que la exigencia de la gente, dando un salto de calidad y estando más cerca del concejal, más cara a cara, más acompañando, si querés, pero con exigencia, eso es bastante determinante para que no empiecen a hacer la plancha y ser todo muy livianito y queda como una reunión de palacio, ahí donde se tiran algún fuego artificial, pirotecnia verbal, que sí que no, que a veces asistimos y decimos esto es lo que tenemos como realidad, con todos los problemas que hay alrededor? ¿Crees que si la gente tiene otro rol más protagónico, más de exigencia de la mejor, puede elevar un poco el nivel de idoneidad de ese lugar? Y nosotros creemos que sí, obviamente, que por eso estamos planteando una forma de participación del pueblo en la vida de la democracia, ¿no? Que no es nada más votar cada 2 años. Creemos que la participación del pueblo se puede dar en muchos otros aspectos y tiene que ver con esta posibilidad de llevar una propuesta al Consejo Deliberante, que se los escuche, que no los hagan ir con la cuestión de la burocracia un montón de veces, que no se encuentran a los concejales, que los secretarios muchas veces te dicen que te van a llamar y no te llaman, nos ha pasado muchas veces. Entonces, en ese sentido, yo creo que cada ciudadano tiene el derecho y la obligación de si necesita de ese funcionario que esté, de ese concejal que lo atienda y que las propuestas que tenga para presentar sean escuchadas y que se trate de limitar lo más posible las cuestiones burocráticas. Nosotros hemos presentado un proyecto de ordenanza en diciembre de 2014, que es el llamado plusvalor urbano, que tiene que ver con recuperar un poco la tasa por viviendas y lotes ociosos, y con eso aumentar la recaudación de las arcas municipales y poder hacer un montón de emprendimientos. Y ¿Se sin trató? embargo, no, justamente eso es lo que iba a decir, no se trató. No se trató, dicen que está en economía, que lo está evaluando tal, que va pasando por tantos estamentos y cada estamento se tarda tanto tiempo en evaluarlo, que desde diciembre de 2014 hasta hoy, que es 15 de octubre de 2015, todavía no tenemos una respuesta con respecto a eso. Y estando en el Consejo como miembro, ¿se pueden obviar algunos pasos? No sé si se pueden obviar, pero sí seguir el expediente de manera más fidedigna, por decirlo de alguna palabra, hinchar un poco para que, bueno, viste tal proyecto, viste tal ordenanza, nos juntamos a evaluar, acelerar. Por ahí las reuniones de la Comisión de Urbanismo se suspendían y se levantaban. A mí me parece que, como cualquier otra comisión, ¿no?, que se pueda hacer muchísimo más efectiva esas reuniones, que las personas que lo integran cumplan en participar, que cuando tal expediente va de un lado hasta el otro haya un seguimiento más genuino. Nosotros creemos que lo que pasó ahí no es nada más una cuestión de por todos los lados que tiene que pasar, sino que no hubo tampoco voluntad de trabajarlo. Y nosotros lo presentamos, así somos el pueblo, y dijimos, esto nos parece que es importante que suceda en Luján, y estamos a casi un año y el proyecto no caminó. En caso de llegar y ocupar una banca, ¿cuál es tu mejor anhelo o, en principio, el prioritario ahí cortito? Y nosotros tenemos un montón de propuestas para hacer, la verdad. Así que me cuesta decidirme por una, pero en realidad lo que nosotros queremos mostrar, además de nuestras propuestas, es que se puede construir de otra forma, que se puede hacer política de otra manera. Eso es como un objetivo más a largo plazo. El que me preguntás, quizá por ahí podría ser de retomar el plusvalor urbano y de, por ejemplo, exigirle al Ejecutivo que ponga en funcionamiento una ordenanza que valorice y que jerarquice. Ya que hablamos de democracia, hablamos de la representación de los poderes,
que si hay un consejo deliberante que sancionó una ordenanza en diciembre de 2014, ya tendría que estar en funcionamiento. Esas son de las cosas más importantes, porque nosotros vemos que este modelo de ciudad que están proponiendo algunos proyectos, algunos partidos políticos, están trabajando sobre este modelo de ciudad, y el proyecto del que estamos hablando, el Banco de Tierras, está en función de presentar otro modelo de ciudad y planificar, y que el Estado sea muchísimo más activo y tenga una intervención con respecto a lo que hay que hacer para los ciudadanos de Luján. Guadalupe, ¿tienen ya redactados o están en etapa de elaboración cuáles serían los primeros proyectos a presentar? Bueno, tenemos uno que estamos terminando de armar, porque nos estamos juntando con ciertos actores de la sociedad, que tiene relación con algo que hablaba hoy Andrés, que es impresentable que este gobierno no haya tenido un plan de contingencia hasta el momento, después de tantas inundaciones. Así que nosotros estamos terminando de armar un proyecto de plan de contingencia, un proyecto de ordenanza en el que proponemos una serie de medidas que debe tomar el Ejecutivo para poder actuar frente a... ¿Un protocolo? Sí, un protocolo ante inundaciones, exactamente. Con toda la cuestión de lo que tienen que hacer los diferentes estamentos, cuáles serían los centros evacuados, el tema nutricional, el tema de la atención médica y psicológica. Todas esas cuestiones las estamos contemplando en ese proyecto que queremos presentar lo antes posible. Bueno, ya vamos cerrando el tiempo. Yo te diría que si en esa cámara encontrás a un lujanense que esté del otro lado mirando, le hagas la mejor invitación para los cuales solicitas que el voto vaya a Patria Grande en esta elección. Bueno, nosotros queremos que votes a Patria Grande, porque somos una alternativa para transformar Luján, para todos y todas, que es posible seguir soñando, que es posible seguir ilusionándose con que las cosas pueden mejorar, que lo hemos demostrado cada día desde hace más de 10 años que estamos organizados, y que las cosas se pueden hacer luchándola, organizándose y tratando de seguir soñando con que las cosas se pueden. Muchas veces nos obligan a votar al menos malo, y nosotros creemos que en realidad hay que cortar un poco con esta cuestión del bipartidismo y de la polarización, y que nosotros podemos hacer las cosas bien en Luján, queremos nuestra ciudad y queremos a todos quienes habitamos acá. Perfecto. Gracias, Guadalupe. Gracias a ustedes. Muy bien, señores, hasta aquí llegamos. Este ha sido uno de los espacios que se postula para el 25 ser opción de gobierno aquí en nuestra ciudad de Luján. Muy amables, muchas gracias y hasta la próxima. Chao.